Hola, hola culés, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gallina de Piel. Hoy vamos a hablar sobre la operación lateral en el Barça y es que suenan varios nombres, pero hay dos que estarían por encima de todos y estos nombres son el de Juan Foyth, el jugador actualmente en el Villarreal, y Thomas Meunier, que actualmente juega en el Borussia de Dortmund. Ahora vamos a hablar sobre estos nombres y qué posibilidades hay que vengan en el Barça. Antes de nada, si no estás, suscríbete al canal y dale un fuerte like a este vídeo. Pues bien, tras el no de Azpilicueta y tras saber que Xavi no cuenta con Serginho Dest para el lateral derecho, el club está acelerando para cubrir esta posición. Quedan apenas 15 días de mercado y el Barça va a tener que darse prisa porque no va a ser nada fácil, pero el club tiene entre ceja y ceja dos jugadores. Uno es Juan Foyth, el jugador actualmente en el Villarreal, jugador que tiene 24 años, argentino, nacido en La Plata y que juega actualmente de lateral derecho en el Villarreal. De todas maneras, este jugador cuando empezó su trayectoria en el fútbol, empezó jugando de central. De hecho, si vemos un poquito su trayectoria, empezó en Estudiantes, a los Spurs en Inglaterra, y también jugó de central allí, pero poco a poco fue cambiando su posición y fue jugando ya de lateral derecho. Ahora mismo, por ejemplo, en el Villarreal está cubriendo esta posición y lo está haciendo con mucho éxito. Es un jugador que es bastante interesante porque es muy polivalente, puede jugar en varias posiciones y de hecho tiene unas características físicas bastante importantes. Mide 1,87, es un jugador alto, es un jugador muy atlético, pero que tiene muy buen trato del balón. Es un jugador que realmente tiene una muy buena salida. Cuando sale en carrera es difícil de pararlo, pero como estamos viendo, es un jugador que además de lateral derecho, como decía, ha jugado de central y también algunos entrenadores lo han utilizado de centrocampista. Así que es un jugador muy interesante dada a su polivalencia y a sus diferentes prestaciones, sobre todo porque este año ha destacado mucho en el Villarreal. Este año yo creo que ha sido cuando realmente el jugador ha dado ese paso y bajo las órdenes de Emery en el Villarreal ha sido un jugador muy destacado. Si miramos un poco sus características, veríamos que defensivamente tiene bastante buena nota en SofaScore, lo cual es bastante importante. A nivel técnico y táctico también, y no lo puntúan también en ataque, paradójicamente, porque es verdad que es un jugador que tiene recorrido. Esta temporada la media que ha tenido también en SofaScore es de un 7, así que es una puntuación bastante alta, y si vemos en el mapa de calor podemos ver cómo es un jugador que no llega tanto en línea de fondo. Sí que es verdad que en el sistema del Villarreal tiene por delante a un Chukwueze, por ejemplo, que es un jugador que suele ocupar bastante la banda y en ese sentido el lateral tiene menos posibilidades de desdoblar, pero podría ser algo similar a lo que se encontraría en el Barça, porque estamos viendo que los extremos, tanto Dembélé como Rafinha, son jugadores que, pese a que les gusta ir por dentro, siempre reciben muy abiertos y acaban haciendo la jugada ellos, encarando ellos, y pocas veces hemos visto hasta ahora al lateral desdoblando. Es algo que a lo mejor vamos a ir viendo con el tiempo cuando se cojan los automatismos, pero de momento estamos viendo cómo el juego, el peso del juego ofensivo por banda lo está llevando el extremo. En fin, Juan Foyth, un jugador que este año, la temporada pasada, jugó un total de 25 partidos de liga con el Villarreal y empezando de titular 22, marcó un gol y dio una asistencia. Repito, es un jugador interesante, un chaval de 24 años que creo que tiene mucho recorrido aún, ha mejorado mucho, empezó de central y pasar al lateral no es una adaptación fácil y realmente el chaval lo está haciendo muy bien. ¿Cuál sería el único pero? ¿Cuál sería aquí el contratiempo que se podría encontrar el Barça? Que actualmente el jugador tiene contrato hasta 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros. El Madrid se interesó mucho por él, por allá al mes de febrero, y no fue fácil porque el Villarreal pedía la cláusula íntegra. No es una operación que va a ser fácil, además el jugador tiene ahora mismo un valor de mercado de 22 millones de euros y un poquito por lo que se está hablando, el Villarreal no cedería, no dejaría salir al jugador por menos de 40 millones de euros, lo cual obviamente, si pensamos en la situación actual del Barça, le hace un fichaje muy improbable, porque yo creo que es imposible que el Barça pague esas cifras de 40 millones de euros por un lateral derecho
con todos los respetos para Juan Foyth, que me parece un jugador, repito, muy interesante. El chaval además está luchando para ver si entra en la lista de Scaloni para el Mundial. No lo tiene fácil, pero sí que es verdad que ha ido entrando en convocatorias. Pero para un jugador que tampoco no es internacional, titular indiscutible, me parece que 40 millones lo veo un poco exagerado. Pero bueno, al final las cláusulas de rescisión en España están para esto. Y repito, aunque el Barça lo tiene en la agenda, no veo que sea un jugador que ahora mismo tenga posibilidades de venir, porque el coste va a ser muy alto. Otra cosa es que el Barça hable con el Villarreal y pueda haber un canje de jugadores o algún jugador pueda entrar en la operación. No lo sé, ahora mismo pienso en un Abde o pienso en algún otro tipo de jugador que a lo mejor podría interesar al Villarreal, pero ahora mismo lo veo improbable. El jugador que sí, que ahora mismo tiene más números de poder recalar en el Barça por precio y porque a la Secretaría Técnica y a Xavi le gusta mucho, es Thomas Meunier. Thomas Meunier, el jugador del Borussia de Dortmund, un viejo conocido porque recordemos el estropicio que nos hizo en el 4-0 en París. Recordamos ese Paris Saint-Germain 4, Barça 0, previo al 6-1, a la remontada que hicimos en el Camp Nou. Thomas Meunier realmente nos hizo un auténtico 8 en París y demostró que es un lateral realmente muy interesante. El jugador ahora mismo tiene 30 años. Empezó de delantero. Es un jugador que empezó en cuando jugó de más joven, empezó de delantero y es un jugador que los entrenadores le destacan por un jugador que sigue teniendo ese olfato, que sigue queriendo atacar. Un jugador que, pese a que se acostumbró a jugar en el lateral derecho, sigue teniendo ese instinto asesino en ataque, ¿no? A mí este es un jugador que me parece muy interesante. Thomas Meunier mide 1,90 m, es un jugador también bastante alto y que puede actuar tanto de lateral derecho como centrocampista también, o incluso alguna vez podría jugar de extremo. Es un jugador que abarca mucho campo, es un jugador que se va al ataque sin complejos y que realmente tiene mucho criterio a la hora de definir, a la hora de decidir si hay que centrar, si hay que empezar una jugada. Es un jugador ya con experiencia y que realmente podría aportar mucho. Si vemos un poquito también las estadísticas en SofaScore, vemos que donde destacaría más sería en la parte atacante, la parte defensiva quizás, pese a que Thomas Meunier es un jugador correcto defensivamente, pero tampoco no nos esperemos en ese sentido un Azpilicueta o un jugador mucho más contundente en defensa. Las características de Meunier son más de ataque. Y si vemos en el mapa de calor, vemos que, a diferencia de Foyth, sí que Meunier se destaca por pisar mucho más área o incluso pisar mucho línea de fondo y ahí poder pues hacer un centro o terminar la jugada. Son dos jugadores, dos operaciones que están calientes, pero como digo, la de Foyth es complicada por la cláusula de rescisión de 65 millones de euros y Thomas Meunier podría estar más cercano. Ahora mismo el Borussia de Dortmund estaría pidiendo alrededor de unos 20 millones de euros, pero el Barça piensa que podría sacarlo por entre unos 10-15 millones de euros, es decir, un poquito más realmente de lo que saldría Azpilicueta. Es un buen jugador para mí, repito, creo que Meunier podría hacer una muy buena función en el Barça. El problema está en que termina el contrato en 2024 y por eso es difícil negociar con el Borussia. El Borussia siempre es un club bastante complicado para negociar y vamos a ver finalmente qué pasa. Pero ahora mismo Meunier podría ser el jugador que tendría más opciones para llegar al Barça. Repito, no va a ser fácil, quedan solo 15 días de mercado. El Barça está centrado en cerrar a Marcos Alonso. También está Bernardo Silva en el horizonte, pese a que cada día que pasa se complica, porque el City, obviamente, si lo deja ir, querría buscar un reemplazo y esto lo complica con el paso de los días. Y también el Barça está focalizado en estas salidas que están tardando más de lo esperado. Además, hay que ver qué pasa con Dest. Dest tiene esta oferta del Manchester United, un Manchester United con mucha presión después de los malos resultados que está teniendo, mucha presión para Ten Hag, mucha presión porque ya hace años que el Manchester no funciona y eso podría hacer que tiraran la casa por la ventana y se fueran con todo a por jugadores como Dest o incluso Frenkie de Jong, pese a que ya sabemos que el caso de Frenkie, que ya había un acuerdo entre Barça y Manchester United, el jugador no quiere salir. Ahora mismo la posición de Frenkie es que ni quiere salir ni quiere rebajarse el salario. Veremos si durante los próximos días hay algún cambio, pero la situación de Frenkie realmente parece bastante enquistada ahora mismo. Por eso
que la única opción también que es para que se produzca la operación de Bernardo Silva son las salidas de jugadores. La única opción para que Bernardo Silva venga es o que salga Frenkie, o si se queda Frenkie, que se produzcan salidas, pero de 2 o 3 jugadores, por ejemplo, Dest, Aubameyang y Memphis. Si no, no habría manera de poder inscribir a Bernardo si es que lo puedes fichar, porque repito que el City no lo va a dejar ir. Se hablaba de que si el City por 50 millones lo podría soltar, no, el City yo creo que por menos de 80 no habla. Pero bueno, en fin, iremos viendo a ver qué pasa. Y yo os quiero leer de los nombres que os he dicho, entre Juan Foyth y Meunier, ¿qué jugador os gusta más? Si creéis que son jugadores que realmente tienen nivel Barça, si creéis que podrían ofrecer más de lo que ahora mismo te ofrecen un Dest o un Sergi Roberto, que ya hemos visto que Sergi Roberto, bueno, tiene las limitaciones que tiene, pero es que ahora mismo no tenemos mucho más. También, si creéis que hay otro lateral derecho que a vosotros os gusta y creéis que podría encajar en el Barça. En fin, os leo, familia. Sobre todo, suscríbete al canal si no lo estáis, fuerte like al vídeo y que no falte. Saludos y Forza Barça.